El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida al foro Elecciones Ecuador Segunda Vuelta. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido panel y de los miembros del Inter-American Institute for Democracy que lo conforman. Nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo, abogado Carlos Sánchez Berzaín, directores Dr. Osvaldo Hurtado y abogado Marcel Feró, doctora Miriam Estrada, periodista Jorge Ortiz y profesora Mamela Fiallo. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Ecuador ha sido, desde la creación de este instituto, un país al que el directorio le ha prestado la mayor atención por ser una pieza clave en la configuración del proyecto del socialismo siglo XXI. Por esta plataforma han pasado decenas de perseguidos políticos, denuncias de violaciones a los derechos humanos, periodistas, políticos de diversas tendencias, fuerzas del orden y activistas ecuatorianos, cuyo delito fue disentir durante la década de odio y corrupción que este 11 de abril puede ser rechazada por el pueblo ecuatoriano. El Inter-American Institute for Democracy ha buscado promover internacionalmente estas importantes denuncias, ha auspiciado la edición, publicación y difusión de graves casos de persecución y sentencias infames, producidos durante la dictadura de Rafael Correa. En este mismo lugar han podido compartir sus tragedias tantas víctimas del correísmo, siempre con total libertad de expresión y con la más solidaria acogida en donde el tiempo y la desgracia regional llegó a convertirnos en la ciudad del exilio latinoamericano. Esta es la historia que debe cambiar, que debemos cambiar. Ecuador ha tenido la singular oportunidad de estar en una transición a la democracia. Es una oportunidad que no la han tenido aún Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que infelizmente la perdieron Argentina y Bolivia, de la misma manera como la puede perder el Ecuador este 11 de abril, si no entendemos que se trata de elegir entre democracia o dictadura, del crimen organizado transnacional, que un instrumento de la democracia como el voto, inclusive el voto nulo, puede traer como consecuencia el retorno de la franquicia criminal castrochavista al Ecuador. Este mismo 11 de abril, Latinoamérica vivirá dos eventos que sin duda marcarán junto con Ecuador su destino: las elecciones en Perú y la constituyente en Chile. Los ecuatorianos tienen en sus manos una mayor responsabilidad de la que creen para con el resto de la región. No podemos ser cómplices de la vorágine que destruye países, familias y futuros. El voto tiene consecuencias. Para iniciar este foro, vamos a dar paso a nuestro presidente, Tomás Regalado, quien fue alcalde de Miami durante 8 años. Es exdirector de Radio Televisión Martí, periodista con vasta experiencia nacional e internacional en varios medios de comunicación. Cubrió guerras civiles como las de Angola y Mozambique. Actualmente mantiene su programa en Mega TV y es un verdadero referente en el periodismo en Miami y Estados Unidos. Muchas gracias, María Fernanda, y muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los panelistas que nos acompañan y a todos aquellos que están conectados a través de las redes. Hace solamente unos días aquí en Miami, en el Festival Internacional de Cine, se lanzó una película llamada Plantados. Esta película es el primer largometraje que se hace sobre la historia de las cárceles cubanas a partir de todos estos 60 años y cómo vivían esos presos políticos. Un amigo venezolano comentó: si nosotros los venezolanos hubiéramos visto esta película hace 20 años, quizás las cosas habían cambiado. Digo esto porque María Fernanda acaba de mencionar que Ecuador tiene este 11 de abril la posibilidad, la opción que no tuvo Cuba y que no tuvo Venezuela. Y como la información es poder, este instituto una vez más trata el tema de Ecuador porque Ecuador importa. Hoy ustedes que están conectados van a conocer mucha información y mucha orientación. Y van a conocer también por qué es que el instituto invierte tanto tiempo en estos foros, muchos de esos virtuales. Ya estamos regresando a presenciales que tocan los temas de nuestra América. Los invito a que estén muy atentos a lo que se va a decir,
porque solo faltan días para esta crucial elección. En nombre del Buró de Directores del Instituto Interamericano por la Democracia, de su director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, de todos los que nos comprometemos con este tema, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de nuestro presidente, Tomás Regalado, y damos la más cordial bienvenida a la introducción de Jorge Ortiz. Él es periodista y analista político internacional. Jorge Ortiz es un licenciado en leyes y periodista ecuatoriano con una trayectoria de más de 40 años marcados por su estilo confrontativo al poder. Jorge Ortiz tiene una licenciatura en leyes en la Universidad Católica del Ecuador. Estudió sociología en la American University de Washington. Ha trabajado en Diario El Comercio, la agencia alemana de noticias Ecuavisa, Mundo Diners del Amazonas y La República S. Tras una larga pausa en correísmo, Jorge Ortiz ha vuelto a la escena periodística con Decisión Ecuador 2021 de Notimundo en FM Mundo. Jorge Ortiz ha publicado libros como 50 historias, relatos para descifrar el mundo e historias del mundo. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar ante ustedes para hablarles unos minutos sobre la elección ya inminente del nuevo presidente del Ecuador. Elección que en realidad es mucho más, ya lo dijo María Fernanda Egas, mucho más que una elección entre dos candidatos, es una elección entre dos modelos. Me parece que la importancia fundamental de esta elección va incluso más allá que la elección entre dos modelos. Es una elección de fin de ciclo. Terminará un ciclo con esta elección. El problema es que todavía no sabemos cuál, lo sabremos el 11 de abril con el resultado electoral. O terminará el ciclo del populismo correísta, un ciclo de 15 años que empezó en el año 2006 con la elección de Rafael Correa como presidente y que con altibajos se ha mantenido a lo largo de estos 15 años, de esta década y media. O será el final del ciclo de la democracia, incluso de la democracia simplemente formal, porque muchos de los años, yo diría que en gran parte del gobierno del presidente Rafael Correa, la democracia fue solo de forma y sin sustancia. Evidentemente no fue una democracia en el fondo, porque no hubo algo que es esencial en la democracia, que es la división de poderes. Este momento parecería que el Ecuador afronta pues una elección muy crucial y además una elección muy pareja. Si bien el candidato del correísmo, Andrés Arauz, un joven economista de 36 años, ganó la elección, la primera vuelta con una singular diferencia, 13%, una cantidad significativa, 32 frente a 19 para decirlo en números redondos, parecería, y las encuestas, las primeros sondeos van confirmando que esa brecha, que parecía al comienzo insalvable, se está cerrando, que el candidato Guillermo Lasso, un candidato, diría que es liberal en lo económico, conservador en lo social, está remontando, está subiendo, mientras que Andrés Arauz, el candidato populista, o está declinando o por lo menos está detenido. La primera medición que hubo, por lo menos de la que yo conozco, de la encuestadora en la cual creo, hizo una medición de 42-28, es decir, que hace 2 semanas esa brecha de 13 puntos incluso había subido un poco más hasta 14, pero la última medición que corresponde a la semana anterior ya hay solamente 5 puntos de diferencia, 36-31, es decir, es claro que la brecha se está cerrando. Parecería que hay un motivo fundamental para que esa brecha se cierre, y es que a la gente se le recordó a lo largo de estas semanas, y en muchos casos más por iniciativa ciudadana, por reacción de la gente, se le recordó lo que en realidad fue la década correísta. Una década en la cual el gobierno de Rafael Correa tuvo un acierto enorme en el aspecto propagandístico. Como manejo de la propaganda fue absolutamente impecable, inmejorable. En el resto de temas, pues hay muchísimas cosas que decir. El Ecuador desperdició la mayor oportunidad que tuvo en su historia para tener una economía menos dependiente de los precios de las materias primas. Se sumió en niveles de corrupción que nunca había tenido. Hubo una división del país, una actitud confrontacional que radicalizó a todos los sectores. Pero con ese manejo espectacular de la propaganda,
el gobierno de Rafael Correa logró convencer por lo menos a un tercio de la población, y se vio en el 32 y algo por ciento que tuvo su candidato Andrés Arauz en la acción. Convenció a la población que había sido un gobierno de grandes ejecutorias y que había logrado darle una prosperidad al país. En esta segunda vuelta ha habido una reacción ciudadana, más que una reacción del candidato Guillermo Lasso, que también la ha habido, una reacción de la ciudadanía, recordando lo que en realidad fue represión, opresión, miedo, corrupción, todo lo que en realidad caracterizó a esos años de populismo. Y también Guillermo Lasso ha reaccionado de lo que fue una campaña sosa, aburrida, sin contenido, en la primera vuelta. En esta segunda vuelta ha logrado un lenguaje, unos vehículos de comunicación más claros con la gente, y hay una reacción importante. Creo que en eso influyó mucho el que la gente empezó a entender que lo que ha mantenido la estabilidad económica del Ecuador y que le ha impedido caer en un modelo similar al de Venezuela fue la dolarización. El Ecuador está dolarizado desde enero del año 2000, y eso le ha dado enorme estabilidad política al Ecuador, ha blindado su sistema político. Y el candidato Arauz y otros portavoces singulares del correísmo han anticipado su intención de desdolarizar. Después han tratado de dar marcha atrás, de decir que no, que es una perversa interpretación de sus adversarios. Lo cierto es que el país entiende que hay el intento de desdolarizar. Estos populismos de los del siglo XXI, y ya sabemos, funciona bien, solo funciona bien cuando hay mucho dinero que gastar y puede generar una apariencia de prosperidad. En este momento el Ecuador está en una crisis económica grave, la economía está muy parada, la situación sanitaria está afectando muchísimo. En vacunación el Ecuador está muy, muy retrasado frente al promedio de los países de América Latina. Y el gobierno que llegue va a tener serias dificultades. Un gobierno populista no podría aplicar su receta si no fuera desdolarizando, es decir, teniendo la maquinita para emitir, y para eso es necesario pues volver a una moneda nacional, que es lo último que quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Eso creo que ha generado una respuesta de la gente, un renacer del espíritu cívico. Guillermo Lasso, si bien no es un candidato carismático, ha logrado posicionarse como el abanderado de una causa. Y esa causa es doble. Por un lado, el mantenimiento de una economía abierta con la dolarización como puntual. Y el segundo, de un sistema democrático, porque el Ecuador ya vivió el deterioro de ese sistema democrático. En los 10 años del correísmo, pues no hubo libertad de expresión, aunque se hayan mantenido ciertas formas. Hubo mucha persecución a todos los disidentes, a todos los críticos. No hubo separación de las funciones del Estado. Toda esa concentración del poder hizo que el Ecuador tuviera un presidente que, como Rafael Correa, llegó a decir que él es el jefe de todas las funciones del Estado, es decir, desconociendo los principios, los fundamentos esenciales de la democracia desde su origen. Un minuto. Parecería, pues, gracias, María Fernanda. Parecería, pues, que si es que se cumplen se mantienen las líneas de tendencia en las encuestas, parecería que al 11 de abril va a llegar Guillermo Lasso primero. Hubo dos hechos que de alguna manera ayudaron a eso. Por un lado, el candidato de la izquierda democrática, un partido socialdemócrata, más bien diría una especie de partido liberal social, anunció su apoyo a Guillermo Lasso, lo cual le podría dar un impulso significativo. Y además el candidato indígena, Yacu Pérez, si bien llamó al voto nulo, en el Ecuador el voto nulo ha tenido como tope el 12%, nunca se ha llegado, 11,8% fue el máximo de voto nulo que se ha llegado. Por lo cual es muy probable que gran parte de la votación del candidato indígena no acate ese llamado al voto nulo y más bien opte por Guillermo Lasso, recordando que la dirigencia indígena también fue muy perseguida, incluso muy agredida durante el gobierno de Rafael Correa. Para terminar, creo que va a ser una elección muy pareja, que todavía no está dicha la última palabra, que será una votación voto a voto, y que toda América Latina debería estar muy pendiente de este resultado, pues sin duda es un momento de quiebre. Si el Ecuador cae otra vez en el socialismo del siglo XXI, esa tendencia se fortalecerá y volverá a adquirir un ímpetu que parecía y que debía ya estar perdiendo.
Muchísimas gracias al periodista Jorge Ortiz por su exposición. Continuamos ahora con Marcel Feró. Él es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil, con licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica también, con estudios en el Golden West College en Huntington Beach, California, y la Universität Konstanz de Alemania. Cursos de Derecho Ambiental y Política Internacional en la American University y en Georgetown University en Washington, D.C. Subsecretario ex del Ministerio de Ambiente, fue también diplomático con misiones en Los Ángeles, Washington, D.C., Miami. Es director de este instituto. Bienvenido, Marcel. Muchas gracias, María Fernanda. En primer lugar, un saludo a mis compañeros en el instituto, a nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, y a mis compañeros panelistas, un saludo especial, un honor estar aquí compartiendo este panel con ellos. Estamos abocados el 11 de abril a una segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, quien ganó la primera vuelta, un hombre totalmente desconocido para todos los ecuatorianos. Andrés Arauz, sin duda, es una ficha importante en el correísmo. Es una ficha, diría yo, clave en el correísmo. Un hombre de 36 años, que si calculamos desde la incepción del correísmo, como decía Jorge Ortiz, hace 15 años, este hombre comenzó a trabajar a los 20 años, 21 años, solamente para un patrono, para un empleador que es el correísmo. Es decir, que Andrés Arauz es un adoctrinado total, es un hombre que ha sido amamantado por la Revolución Ciudadana casi desde su adolescencia. Ese es Andrés Arauz, quien ganó la primera vuelta en el Ecuador. Obviamente, Rafael Correa ha puesto a este candidato con un objetivo único, que de un plumazo, como acostumbran, revisen, anulen, revoquen esas sentencias que los tienen condenados y prófugos a Rafael Correa y a su camarilla, y que puedan de esa manera volver al país. Eso para ellos es muy sencillo, simplemente tienen que volverle a meter la mano a la justicia y lo harán. De tal suerte que esto para el correísmo es clave, esta elección, porque representa la continuación de lo que ya iniciaron hace 14 años. Pero yo diría que Andrés Arauz es además importante para el chavismo y para el castrismo, porque ellos necesitan a un aliado en América Latina. El castrismo necesita a un país como Ecuador que figure en la lista de países que comulgan con estos principios. Porque obviamente un país como Ecuador, aunque pequeño y con una economía poco importante en el gran panorama mundial, sin embargo es una buena caja chica para esas economías que están ya casi bajo el agua. Si consideramos que Venezuela, en este momento Ecuador, realmente produce más petróleo que Venezuela, una otrora potencia petrolera. Entonces, en mi concepto, yo llegaría a afirmar que Andrés Arauz es un agente del castrismo y es un agente del chavismo en estas elecciones. Pero luego, ya en el análisis de lo que está sucediendo, porque la gran pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que en un país como Ecuador, donde el correísmo o el socialismo del siglo XXI ha fracasado tan estrepitosamente, como analizaba Jorge, que me precedía en la palabra, es porque ellos son muy hábiles, y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que asimilar y entender. Ellos son muy hábiles en el análisis de la realidad política y no pierden tiempo en discusiones de izquierdas y derechas, sino que más bien dialogan con la población, con otros temas que son de interés para los jóvenes, para los millennials, la importancia del respeto al ambiente, por ejemplo, la importancia de temas culturales, no se enfrascan en temas religiosos sobre el aborto, por ejemplo. Es decir, le hablan a la población en otro idioma que la población es receptiva a ese idioma. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos los que somos demócratas, los que creemos en la democracia y que sabemos que al pueblo hay que plantearle las ideas, pero yo creo que hay que sabérselas plantear.
y tal vez ahí, en ese campo, el otro lado, en este caso representado por Guillermo Lasso, ha fracasado en el pasado. Coincido con Jorge que Guillermo Lasso ha tomado, pues ha refrescado su equipo, etcétera, y en este momento ciertos temas ya los ha dejado a un lado, los temas culturales, los temas religiosos, y se ha enfocado más bien en los temas que realmente le interesan a la población. El otro aspecto que yo considero que es importante es el hecho de que tenemos que ser conscientes que estos regímenes totalitarios, estos regímenes autoritarios, no se van democráticamente. Ellos llegan para quedarse. Y esa es la realidad del Ecuador. Yo recuerdo siempre, cuando hablamos de este tema de Ecuador, yo recuerdo el primer mensaje en Twitter de Lenín Moreno, el 24 de mayo, cuando asumió el poder hace 4 años. Su primer mensaje fue: la revolución ciudadana continúa. Porque en efecto continuaba. Y el gabinete que nombró era 100% correísta. Ahí no había un elemento, ahí no había una persona que no haya sido parte del correísmo. Era un gobierno correísta duro, el de Lenín Moreno. Así comenzó, esa es su partida de nacimiento. Lo que sucedió después es porque Dios es grande. Se pelearon los compadres, eso es materia de otro panel, y es por eso que se da una suerte de transición o de sensación de que estábamos en una transición democrática. Pero tenemos que recordar que seguimos en el correísmo, y de hecho las elecciones pasadas las ganó Guillermo Lasso, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el propio Consejo Nacional Electoral, lo dijeron los medios, y luego apagaron el switch. Y a los 20 minutos de que apagaron el switch, ya estaba Lenín Moreno con una ventaja que fue la que le dio el triunfo, entre comillas. Entonces, yo creo que tenemos que entender eso bien, los que queremos que la democracia regrese al Ecuador. Que estos gobiernos no se van. Ellos no vienen para luego pendularmente entregar el poder al contrario. Entonces, el momento que entendamos tal vez cómo es que ellos dialogan con el pueblo, con el votante, y que ellos están aquí para quedarse permanentemente, tal vez ahí podamos nosotros hablarle de otra manera al pueblo y lograr diferencias. Muchísimas gracias a nuestro director Marcel Ferot. Tenemos ahora el placer de contar con la presencia de la doctora Miriam Estrada Castillo. Ella es doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, máster en Derechos Humanos con mención en Inmigración y Extranjería por la Universidad Nacional de España, abogada especializada en Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, Democracia y Contraterrorismo. Actualmente se desempeña como uno de los 5 expertos mundiales en derechos civiles y políticos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con especial énfasis en las detenciones arbitrarias. Previamente fue coordinadora general para el Sur Global del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, programa post-conflicto Siria-Irak-Kurdistán y miembro de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. En Ecuador es directora de la Cátedra UNESCO y profesora de Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Casagrande y asesora internacional externa del municipio de Guayaquil. Bienvenida, doctora. Distinguidos colegas, buenas tardes. Permítame comenzar por felicitar al National Endowment for Democracy por sus incansables esfuerzos para contribuir al fortalecimiento y a la garantía de la democracia en el mundo. Y quiero también extender este agradecimiento de manera muy especial a la directora doña María Fernanda Egas, quien me ha concedido el privilegio de participar en esta actividad. Quisiera subrayar, en vista de mi calidad de miembro del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, detenciones arbitrarias específicamente, que las declaraciones que estoy haciendo en este momento son absolutamente en mi capacidad personal. Si se quiere, como académica, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Casagrande. Quiero entonces comenzar
pidiéndoles a ustedes permiso para recurrir a la historia. Lo hago esencialmente porque me alejo de los disonantes conceptos de que uno no debe de regresar a mirar el pasado si quiere avanzar hacia el futuro, como se ha comenzado a decir repetidamente, incluso como eslogan de campaña estos últimos tiempos. Difiero absolutamente con esta manera de enfrentar la vida y sobre todo el quehacer político de cualquier país. Estoy completamente convencida de que es imperativo mirar al pasado para evitar cometer exactamente los mismos errores que nos han costado sangre, sudor, lágrimas y libertades, para poder rectificar y reconstruir sobre todos estos errores nuevas propuestas, mejores, más democráticas, esencialmente diferentes. Pienso honestamente, y quiero compartir con ustedes, que ese pasado, esos errores, tienen un nombre. Ese nombre se llama experiencia. Y la experiencia, damas y caballeros, es un valor que no se puede comprar, porque solo la puede dar el tiempo de vida. Simplemente, tan simple como eso. Hago este punto porque pienso honestamente que nuestra sociedad y sus representantes desconocen de alguna manera el derecho internacional y peor aún el derecho constitucional nacional. ¿Por qué digo esto? Creo que los desconocen porque en ambos cuerpos de leyes está absolutamente prohibido, específicamente prohibido discriminar por cualquier razón, entre ellas la edad. Si discriminamos por la edad, perdemos absolutamente la capacidad y la autoridad moral para reivindicar cualquier otra de las discriminaciones contra las que luchamos constantemente. Y este es un punto que debe de ser tomado en cuenta. Recordemos además que dentro de la República del Ecuador la discriminación es un delito. Dicho esto, regreso a la historia. Tengo para mí que en estos precisos momentos que vive la patria, no nos queda más que enmarcarnos todos en las palabras de Julio César cuando cruzó el Rubicón. La suerte está echada. Y lo dijo Julio César, arengando a sus tropas para que se atrevan a cruzar el Rubicón sabiendo que cometían un delito y sabiendo que lo más probable es que se iba a producir una guerra civil con gravísimas consecuencias para Roma, como en efecto ocurrió. Estamos en el año 49 antes de Cristo. Tomémonos la licencia histórica y trasladémonos a más de 1500 años después. Veamos cómo trabajó James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando contribuyó a escribir la Constitución de los Estados Unidos. Que la conclusión de Madison es que las personas que llegan al poder de alguna manera se enredan en pasiones populistas que superan la razón fría y deliberativa, así como el respeto por la ley. Todos estos que son los elementos sustanciales de una verdadera democracia. Pensando en esta situación, incorporó las ideas revolucionarias de los franceses y luchó por establecer en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica un sistema de pesos y contrapesos que contribuyen a controlar las ambiciones personales de quienes llegan al poder. Lo hizo además muy conmovido ante la revolución de los Shayas, producto de lo que él llamó la ambición desmedida y la locura por el oro. Señores, si hay personas que saben lo que esto significa, esos somos los ecuatorianos. Más sangre en la historia, más sangre y más errores en la construcción del futuro. ¿Para qué? Para garantizar la democracia. Pero una democracia como la de los Estados Unidos de Norteamérica, que a pesar de todas sus dificultades, se mantiene imbatible. Esto es un hecho. Y construir una constitución que a pesar de los siglos transcurridos, continúa siendo la misma con algunas enmiendas. Esto me lleva a mi último punto, tratando de cumplir con el tiempo concedido. Creo en efecto que la suerte está echada, porque quienes van a votar en la segunda vuelta ya han decidido quién va a ser su candidato. Es lo que pienso con toda
honestidad. Sin embargo, yo no creo que ese sea el problema de fondo, señores. Yo creo que el problema de fondo sobre el que invito a reflexionar en este momento, antes de la segunda vuelta, para poder enfrentar esa segunda vuelta, es pensar en la calidad de la democracia ecuatoriana y en qué calidad de democracia queremos vivir, porque este va a ser el contexto en el que el ganador va a gobernar o no va a poder gobernar. No podemos negar que actualmente es bastante iluso pretender que vivimos una democracia efectiva en el país. Los hechos insultantes ocurren a diario. Vivimos una democracia de papel, para ser más elegantes, una democracia minimalista. Pero esto se produce porque el pueblo y los candidatos creen que las obligaciones del uno para con el otro y viceversa se terminan en el momento en que son electos y en el momento en que depositan su voto. Nada más alejado de la verdad. Necesitamos el último elemento que también lo incorpora Madison al sistema de pesos y contrapesos, la rendición efectiva de cuentas en las que debe de participar de manera directa el pueblo ecuatoriano. No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos autoriza inclusive a rebelarnos contra la tiranía y la opresión. En esta democracia minimalista en la que vivimos, la demanda de la rendición de cuentas y la transparencia no existe. Lo que existe es una impunidad que vivimos ya demasiado tiempo a nivel de Ecuador. Los escándalos nos sacuden a diarios. La declaración de que no tenemos, solo para dar un ejemplo, un plan de vacunas y que este se ha hecho en 72 horas, hace solamente 3 días, es una cosa que nos estremece. Esta situación nos hace vivir, insisto, en una democracia minimalista propia de un Estado absolutamente fallido. Estado fallido al que llegaremos de manera, sin ninguna duda, si no se da un cambio de timón hacia lo correcto, tan pronto asuma el nuevo gobierno. La pregunta entonces es la siguiente: ¿podrá este nuevo gobierno trabajar para el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, siempre y cuando entienda, ¿verdad?, que el único carnet de afiliación, la única membresía que tiene ese pueblo, no es a la de ningún club, damas y caballeros, es la membresía que entrega la cédula de identidad y que nos convierte en ciudadanos ecuatorianos. ¿Va el ganador a arengarnos como Julio César, a romper las reglas y cruzar el Rubicón aún a riesgo de una guerra civil? ¿O va a seguir el ejemplo de Madison y se va a convertir en aquel que fortalezca la democracia, fortalezca las libertades fundamentales y nos permita una vida productiva y de paz? Nuevamente, será la categoría filosófica que no tiene retorno, esto es, el cruel e inexorable tiempo, el que nos contestará estas preguntas. Hago sinceros votos para que en esta segunda vuelta no escojamos darle la razón a Bolívar cuando escribió en su famosa carta a Juan José Flores que lo único inteligente que se puede hacer en América es emigrar. Que no se nos lleve a cruzar el Rubicón, es lo que pedimos los ecuatorianos, porque sin duda esto significaría nuestra desaparición como Estado. Muchas gracias, María Fernanda, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Miriam Estrada, por su valiosa exposición. A continuación, damos la bienvenida a Mamela Fiallo Flor. Ella es profesora universitaria de Historia y Lengua, con diplomado en Economía de Mercado aplicado a la doctrina social de la Iglesia. Es directora del Movimiento Libres de Ecuador, investigadora de la Fundación Libre de Argentina, columnista en el Pan Am Post y la Gaceta de la Iberósfera. Bienvenida, Mamela. Gracias por la invitación. Gracias por sus ponencias a mis contertulios y agrego al currículum, no por ego, sino por la importancia que tiene ante la coyuntura. Soy cofundadora del Partido Libertario Cubano. Precisamente así, hablando de lo que es debido y lo que no es debido, en Cuba solo es legal el Partido Comunista. Y eso nos dice mucho. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 3 y en el artículo 5? La Constitución cubana no solo permite la persecución contra la oposición o a cualquiera que cuestione el sistema socialista,
sino que además alienta e incentiva a la población civil a ser el brazo ejecutor. Entonces, en ese sentido, se crea una sociedad de perseguidos y perseguidores donde tu propio vecino puede ser tu ejecutor. Y tristemente hemos visto esa realidad y lo vivimos por más de 10 años en el Ecuador. Yo viví casi todo ese tiempo en Argentina porque justamente padecí lo que era ese sentir el tiempo que venía aquí. Hay que entender la profundidad, y justo citando que Miriam acaba de citar a Bolívar, que no era tan leal ese amor que él tenía por la región, tanto así que impulsaba estas iniciativas. Y es importante entender eso, somos una región, y nuestro país en particular, de una integración forzosa y a la vez de un separatismo tan latente. Entonces, el costeño del serrano, el mestizo del indígena, y otra cosa, dijeron que el candidato indígena. Yacu Pérez no es un candidato indígena, es indigenista. Y hay que distinguir la etnia de la ideología. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente, dato curioso, sus ancestros eran cañaris, y los cañaris fueron el primer pueblo indígena que se alía a España, que adopta la fe católica y que enfrenta a los incas. Pero justamente él, al ser indigenista, es parte de esta agenda divisoria, que en lugar de ver que nosotros somos los descendientes de los indígenas que se rebelaron contra los incas y se unieron a los españoles, nos quiere hacer creer que estamos enfrentados, cuando venimos del amor y la unión y no del odio y la división. Entonces, en ese sentido, el correísmo se alimentó de esta separación geográfica, étnica, que han querido impulsar por tanto tiempo, y por eso es que lograron este fervor. Eran los indios fracasados y los oligarcas ojiclaros. Entonces, otra cosa, que el socialista, al ser materialista y no creer en el libre albedrío, que es un concepto cristiano, ¿qué hace? Es determinista. Cree en la lucha de clases, no cree en la movilidad social. El que nace pobre muere pobre. El que nace con X fenotipos está condenado o es privilegiado. No entiende que la riqueza se pierde y que la pobreza se crea, que no estamos estancados ni tampoco asegurados. Y es importante entender ambos elementos. Pero el socialismo del siglo XXI y el socialismo en todas sus formas no le conviene que el ser humano se crea capaz. ¿Por qué? Porque forja un sistema de dependencia. Si nosotros vamos a las zonas rurales en el país, tristemente hay gente que cree que es el rol del Estado darle los uniformes a los hijos. ¿Y qué produce eso? Más allá del problema económico, desvincula la importancia de la familia, desvincula el rol del padre. Tenemos madres con su bono solidario, con su bono de madre soltera, conviviendo con un hombre al que no le conviene es que sea su marido, porque justamente pierde eso. Entonces tenemos una fragmentación social brutal, donde hay generaciones que creen que no es el rol de sus padres, de la familia, que donde no es una sociedad de deberes, sino una sociedad de derechos. Y en ese sentido, profundizo en lo dicho por Miriam, que decía que no hay que pensar solamente en función del futuro, sino reconocer el pasado, pero no solo para superar los errores, sino para entender que nosotros descansamos sobre los hombros de gigantes. No tenemos que inventar el agua tibia. Nosotros somos herederos de una institucionalidad, y como herederos que somos debemos honrar de dónde venimos para pulirlo, ciertamente mejorar los errores, mejorar lo que haya que mejorar absolutamente, porque sabemos que hay muchos problemas, pero hay que entender el problema profundo que tenemos es que nos han hecho sistemáticamente odiarnos, no solo entre nosotros, sino a nosotros mismos, a tal punto que tenemos vergüenza de dónde venimos, de quiénes somos, y que nos creemos incapaces de salir adelante, y eso fomenta un sistema de dependencia, donde como yo no puedo salir adelante por mí mismo, me conviene votar al que me regala $1000. Entonces eso también se va a traducir en las urnas a candidatos que nos ofrecen mucho y al final no nos dan nada. Entonces, en ese sentido, a mis compatriotas, a nuestros compatriotas que nos escuchan, los insto a entender que el socialismo es un sistema fracasado, no solo en teoría, sino en la práctica. Y como bien señalaron mis contertulios, funciona mientras hay dinero. Funcionó cuando el petróleo estaba a 200 del barril. Ahora que cayó incluso bajo cero, no funciona.
Entonces, realmente debemos pensar en un país que nos permita hacer y que no nos exija depender. Y yo creo que Lazo, por ejemplo, tiene muchas cosas a criticar y no comparto mucho de lo que dijeron mis contertulios, pero sí valido y aplaudo el hecho que es como debe ser un líder en cuanto a que haya libertad de expresión, que haya disenso y que haya esa búsqueda de un encuentro, precisamente porque ya vivimos lo que fue una década donde, tal como en 1984, la obra de George Orwell, había 2 minutos de odio, donde por 2 minutos el régimen te decía a quién odiar y a quién arrojarle comida. Las sabatinas eran eso todos los sábados. Las cadenas nacionales eran eso todas las noches. Vivimos en un estado de propaganda que nos convenció que la democracia nació el 30 de septiembre y no en la antigua Grecia. Entonces, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, viven aislados del mundo, aislados de la historia de la humanidad, no saben que somos occidentales porque se les ha enseñado que somos oprimidos. Y cierro con esto último. No es casual que las brisas bolivarianas hayan empezado a soplar en el Ecuador, precisamente porque nosotros estamos en la mitad del mundo. Hemos sido el inicio de cuánta revolución. ¿Por qué? Porque lo mismo que fuimos tan cotizados por los incas, porque somos un punto equinoccial y por ende somos un punto estratégico, un punto de partida. Entonces, también asumamos esa responsabilidad para ser el punto de partida, para poner fin de una vez por todas a esta cultura de sometimiento. Busquemos una cultura de encuentro donde la diversidad sea riqueza y no opresión, donde la diferencia justamente nos muestre lo ricos que somos por dentro y por fuera a nivel material y espiritual y en todas sus formas. Y en ese sentido entendamos que donde nos ofrecen tantos derechos, lo que están haciendo es destruir el Estado de Derecho, que es precisamente terminar con el individuo como sujeto jurídico y solo apelar a ciertos colectivos. Entonces, en ese sentido, la verdadera diversidad es respetar a cada cual, y en ese sentido yo creo que el candidato claramente que ofrece más de eso es Lazo, tanto así que quienes estuvieron muy en desacuerdo con él en la primera vuelta, hoy lo apoyan no porque quieren estar con él, sino porque saben que es el único candidato con el cual se podrá disentir sin ser perseguido. Y eso es algo que realmente hay que valorar, ya que lo padecimos cruelmente y no queremos terminar como Venezuela y como Cuba. No es solo el temor que anunció Arauz, es real. Tenemos 500,000 de venezolanos pidiendo limosna en las calles y no queremos que su presente sea nuestro futuro. Así que votemos con conciencia. Muchísimas gracias a la profesora Fiallo por su valioso aporte a este foro. Ahora damos la bienvenida al doctor Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador y miembro ilustre del Consejo Ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Preside la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, fundación que conformó en 1984 para el estudio de los problemas políticos, económicos y sociales del Ecuador. El doctor Osvaldo Hurtado es un referente en la política ecuatoriana y regional. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Fernanda. Buenas tardes, buenas noches con los colegas del panel y a todos los que nos ven o nos escuchan. Luego del debate realizado este domingo entre los dos candidatos a la presidencia de la República, hay un tema que ha copado el debate nacional en las redes sociales, en la prensa, en la radio, en la televisión y en las conversaciones de las familias y de los amigos. Es el tema de la credibilidad del candidato a la presidencia de la República nominado por el ex dictador Rafael Correa. Me refiero a Andrés Arauz. Probablemente los ecuatorianos hoy se encuentran frente a la duda, a la incertidumbre de a quién creer. Yo quisiera contribuir a esclarecer esa preocupación de mis compatriotas, refiriéndome a Bolivia y a Ecuador.
Ustedes recuerdan que el presidente de Bolivia renunció luego de caudalosas manifestaciones populares, que hubo una presidente interina, que se realizaron nuevas elecciones y fue elegido presidente el señor Luis Arce. ¿Qué fue lo que él dijo durante la campaña electoral? Que Morales no tendría ningún papel en su gobierno, que el presidente sería él, Arce, y no Morales, y que no caería en persecuciones políticas revanchistas. Esto es, que gobernaría democráticamente Bolivia, que respetaría los derechos de los ciudadanos, la independencia de la justicia, el buen nombre de las personas, y que no usaría el poder para torcer la voluntad de los jueces, ¿no?, y para perseguir a los adversarios. El pueblo boliviano le creyó y votó caudalosamente por él. Luis Arce fue elegido en la primera vuelta electoral. Y bien, ¿qué es lo que ocurrió después? Uno de los más altos dirigentes del MAS, el Movimiento al Socialismo, que es el partido del presidente de hoy y del dictador de antes, resumió lo que iba a pasar en Bolivia en una frase muy expresiva. Dijo que el jefazo, así le llamaban sus seguidores a Morales, asumiría la conducción política y estratégica del gobierno. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en Bolivia. Quien gobierna no es el economista Luis Arce, quien gobierna es el exdictador Morales. ¿Por qué digo eso? Porque la Asamblea Nacional de Bolivia ha perdonado todos los delitos por los que estaba acusado Morales. Ya no podrá ser investigado ni enjuiciado. Ha sido declarado inocente. Porque la vicepresidente del Congreso Nacional, que fue elegida presidente de la República, hoy se halla en prisión. Y se le acusa de haber dado un golpe de Estado y de otros delitos. ¿Cómo puede haber dado un golpe de Estado si él ya se hizo cargo del gobierno porque nadie quería hacerse? El vicepresidente renunció. Presidente del Senado renunció. Presidente de la Cámara de Diputados renunció. ¿Y quiénes fueron los que confirmaron la elección de la señora Áñez? La Asamblea Nacional dominada por el partido político de Morales. Todo fue entonces absolutamente legítimo. Sin embargo, la señora expresidenta interina de Bolivia está en la cárcel y será condenada. Porque en el gobierno del presidente Arce ha vuelto a ocurrir lo que había sucedido en el gobierno de su predecesor. La justicia al mando del gobernante para perseguir a los adversarios, para apresarlos, para condenarlos y para tenerles eternamente en la cárcel o en el exilio.
Son miles los bolivianos que estuvieron exilados fuera de sus fronteras de Bolivia durante el gobierno de Morales. Bueno, una cosa es lo que dijo el actual presidente durante la campaña electoral para ganar votos y otra cosa es lo que ha ocurrido durante su gobierno. Vayamos al Ecuador. Cuando hace casi 3 lustros se realizó la primera vuelta electoral y Rafael Correa perdió la elección, dijo que se había cometido un fraude. No lo pudo probar, no lo demostró. Lo que sí hizo es cambiar totalmente el discurso que había hecho en la primera vuelta electoral. Y como el lenguaje gráfico es mucho más decisivo, más convincente, ¿no?, que el lenguaje verbal o el lenguaje escrito, ¿qué es lo que hizo Correa? Fue a visitar a la embajadora de los Estados Unidos. Abrazo y beso. ¿Qué le habrá dicho? Muy probablemente que quería ser un leal amigo del gobierno norteamericano. Que no vaya a pensar la administración de los Estados Unidos que aquí iba a haber un presidente contrario a ese país, antiimperialista. Salió de la embajada y se fue a Guayaquil a visitar al alcalde Jaime Nebot. Igualmente, abrazo, sin beso, naturalmente, pero cálido abrazo, sonrisas, festejos. ¿Qué habrá dicho el candidato a la presidencia, el alcalde Nebot, ¿no? Que iba a ser un presidente democrático, que iba a respetar la autonomía del municipio de Guayaquil, que no incurriría en retaliaciones contra su administración municipal y tantas otras cosas más. Bien, tomó el avión y volvió a Quito a visitar a la conferencia episcopal, a abrazarse con los obispos. En esta ocasión, y en sus declaraciones de que era católico, apostólico y romano, y que comulgaba y se confesaba, estaba transmitiendo hacia la opinión pública de que era un cristiano, un seguidor del mensaje evangélico, que él no predicaría el odio, que él predicaría la unidad, que él no perseguiría, no insultaría, no condenaría, no apresaría a los enemigos políticos, sino que los respetaría como buen cristiano. Nada de eso ocurrió. ¿Qué es lo que hizo con la embajadora de los Estados Unidos? La expulsó del país. ¿Qué hizo con la Agencia de Cooperación Económica del gobierno norteamericano? La expulsó del país. ¿Qué hizo con la base de Manta formada para perseguir el narcotráfico? La expulsó del país. Su discurso contuvo expresiones de amistad y de respeto hacia la potencia norteamericana. No, todo lo contrario. No perdió ocasión de hacer un discurso antiimperialista. ¿Y qué pasó con el alcalde de Guayaquil? Uno de los tantos perseguidos durante el gobierno de Correa. No pudo ir muy lejos por la popularidad del alcalde Nebot en esa ciudad, por las manifestaciones multitudinarias que organizó. Pero fue hostil la política del gobierno frente a un alcalde cuya autonomía municipal no respetó
y trató de extorsionar a través de la limitación en la entrega de rentas al municipio de Guayaquil. ¿Y qué pasó con su manifestación de cristianismo, de catolicismo, de respeto a la jerarquía eclesiástica? ¿Qué pasó? No ha habido en el presente periodo democrático un presidente que haya maltratado más a sus adversarios, a las mujeres, incluso con referencias morbosas al sexo femenino. ¿Cuántos ecuatorianos fueron a la cárcel injustamente? Se fraguó una conspiración para acusar a un diputado opositor de que había participado en un asesinato. Bien, en vista de todo lo dicho, yo quisiera parafrasear a lo que dijo el candidato Lasso en la presentación del día domingo. Él dijo: Andrés, no mientas otra vez. Yo quisiera decir: Rafael, tú mientes como aquel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director y expresidente del Ecuador, doctor Osvaldo Hurtado, por su siempre acertada lectura. Para realizar la conclusión de este foro, recibimos a nuestro director ejecutivo, el abogado Carlos Sánchez Berzaín. Él es exministro de Defensa de Bolivia, máster en Ciencia Política y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, columnista en varios medios en la región y autor de varios libros. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias a los panelistas por sus brillantes exposiciones y por la importancia de este foro respecto a la decisión que van a tomar los ecuatorianos, el pueblo del Ecuador, en la elección del próximo 11 de abril. Todo esto que traigo aquí, que es casi una decena de libros, son algunos de los libros que se han escrito respecto a la dictadura que instaló Rafael Correa en el Ecuador. Empezando por la valiente propuesta del expresidente Osvaldo Hurtado, las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, traducida al inglés por el fondo editorial del Instituto, que es el que marca la verdadera denominación del tipo de régimen que Correa, copiando a Venezuela, con la influencia de Cuba expandida en Nicaragua y en la Bolivia de Evo Morales, instalaron y mantienen aún en algunos países. 7 estudios de caso, fallos que violan los derechos humanos en el Ecuador. Los casos en español y en inglés de jueces manipulados por el poder de Rafael Correa para violar los derechos humanos de los ecuatorianos. Casos que pudieron ser 600 o 6,000, pero que se resumieron en el tema del Poder Judicial como herramienta de censura, el Poder Judicial para reprimir la libre asociación y la protesta social, el Poder Judicial para expropiar y controlar medios de comunicación, el Poder Judicial para la persecución política, el Poder Judicial contra los movimientos indígenas, el Poder Judicial para perseguir a estudiantes. Connotados abogados ecuatorianos que presentaron ante el Congreso de los Estados Unidos estos estudios de caso, mostrando la naturaleza dictatorial y la persecución política, el exilio de los ecuatorianos, el encarcelamiento y la persecución sostenida
utilizando el poder que debería garantizar la libertad, la democracia, que es el Poder Judicial. Reflejado en otro libro, también publicado por nuestro fondo editorial y traducido al inglés, La metida de mano en la justicia, y presentado por un caso que conmovió al Ecuador y al mundo, el caso del Universo. Y falta documentar aquí, pero está el tema referido a que hasta el caricaturista ecuatoriano de mayor prestigio fue objeto de persecución política, porque las dictaduras no toleran ni el humor. Aquí hay un estudio de Douglas Farah y de Glenn Simpson respecto a la implicación del Ecuador en el narcotráfico como narcoestado bajo el gobierno del Ecuador. Aquí hay una serie de documentos que forman parte de la historia de la dictadura del Ecuador que quiere repetir. Pero además de estos libros, están ustedes, los ecuatorianos, la conciencia viva de un proceso de 10 años en el cual todas sus libertades y todas sus expectativas de libertad y sus derechos humanos fueron limitados. Un tiempo en el que, como se ha dicho aquí, a través de los expositores, Correa llegó a decir que el Estado era él, porque él era la cabeza de los poderes, del ejecutivo, del legislativo y el judicial. Un tiempo en el cual gente de buena voluntad que solamente defendía la libertad y la democracia tuvo que salir del país, y otra fue muerta, y otra fue secuestrada, y todo eso está documentado. Pudiera yo alargarme extensamente en esta descripción, pero solamente tiene el propósito de recordar que el Ecuador no termina de salir de una dictadura, de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, que todavía permanecen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que acaban de recuperar Bolivia, y que operan desde el gobierno de la Argentina, que precisamente hoy día acaba de decidir salir del Grupo de Lima para dar su descarado apoyo a la dictadura venezolana. En ese contexto latinoamericano, y con la bendición, el milagro, la suerte, como quieran llamar, que ha tenido el Ecuador, de que el Delfín de Correa se convierta en un presidente de transición efectivo a la democracia, y que Lenín Moreno sea evidentemente un presidente que ha llevado al Ecuador, por cualquier motivo, pero en la política lo que se ve se anota. Lenín Moreno ha hecho un proceso de transición en el que ha devuelto libertad de prensa, en el que ha devuelto libertad en el sistema de justicia, en el que está llevando adelante un proceso electoral de cuya limpieza no se duda. Eso no es el correísmo, no es el castrochavismo, eso es un proceso de transición mucho más efectivo y eficiente que el que no hizo la hoy encarcelada expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Y en ese camino, los ecuatorianos tienen la oportunidad de votar el 11 de abril para definir una presidencia no entre Arauz y Lasso, no entre una persona con más posibilidad de propaganda o un señor más o menos serio. Este no es un tema de personas, porque las elecciones no son concursos de belleza ni de simpatía. La definición que el Ecuador va a tomar el 11 de abril es una definición entre la dictadura y la democracia. El eje de confrontación está dado entre el prorroguismo, la impunidad, la corrupción, el narcotráfico, la falta de independencia del Ecuador, que volverá a ser sometido al eje Caracas-La Habana, con el control de Nicaragua, Argentina y Bolivia, versus la libertad y la independencia a la que hoy de mayor manera disfrutan los ecuatorianos. El eje de confrontación de la elección es el eje entre la impunidad y la justicia. El eje de confrontación en las elecciones del próximo 11 de abril es que chocan la corrupción, la presión, el soborno, versus la prensa libre y la posibilidad de ejercer derechos en libertad. Yo
quiero terminar este comentario después de todo lo que ha sido brillantemente expuesto por cada uno de los participantes del foro desde diferentes puntos de vista, diciendo que los ecuatorianos no tienen derecho a equivocarse. Y no tienen derecho a equivocarse porque ya hay dos precedentes funestos en las Américas, de reciente factura. Hace un año y pocos meses en la Argentina, los argentinos fueron llevados a votar entre un mal gobierno, que era el gobierno de Macri, y el crimen organizado que venía con Fernández Kirchner, y votaron por el crimen organizado, y vayan a ver ustedes dónde está hoy día la Argentina. Con movilizaciones tratando de defender para que el castrochavismo no se apodere de la Argentina, porque están aplicando en la Argentina el mecanismo de control total del poder, tratando de controlar el Tribunal Federal de la Corte Suprema de Justicia para que la señora Kirchner tenga impunidad y para que ellos tengan permanencia indefinida en el poder. Y la democracia se acabó. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de Bolivia. El dictador Evo Morales renunció en noviembre del 2019, se estableció un gobierno interino con mandato de transición y la presidenta Yanine Áñez no tuvo las condiciones, no tuvo la decisión de cesar la dictadura y de reinstalar la república, que es lo único que se puede hacer para empezar a construir democracia, porque las dictaduras, para quebrarlas, para cesar las dictaduras, hay que romperles su estructura jurídico-constitucional falsificada y hay que evitar la impunidad. Es la impunidad la que permite que vuelvan a surgir las dictaduras. Y Yanine Áñez y su gobierno no hicieron eso. Creyeron que esta era una situación en la que se podía negociar con las dictaduras, les facilitaron un sistema de fraude electoral que presentó un resultado fraudulento en las elecciones de octubre del 2020, y hoy día Yanine Áñez es presa política en ese país que creyó democrático y en el que simplemente contribuyó a reinstalar la dictadura castrochavista, donde, como lo ha dicho el presidente Osvaldo Hurtado, el gobernante Arce Catacora no es sino un títere del dictador en jefe que es Evo Morales. Como lo es en la Argentina el gobernante presidente Alberto Fernández, cuando la verdadera dueña del poder se llama Cristina Fernández de Kirchner. Ya tenemos los ejemplos de Argentina y de Bolivia, ¿necesitamos el de Ecuador más? Ya tenemos en la Argentina y Bolivia campañas electorales en las cuales, con fraude, con engaño a la ciudadanía, con sobornos públicos, con manipulación y con recursos extraordinarios, que obviamente provienen del narcotráfico, de la guerrilla, como se ha demostrado en el caso del Ecuador, se ponen candidatos que son simples palos blancos o prestanombres de verdaderos delincuentes que están ocultos detrás de esas candidaturas, que es el caso de Kirchner detrás de Fernández en la Argentina, que es el caso de Evo Morales detrás de Arce Catacora en Bolivia, y es el caso de Rafael Correa detrás de su candidato Arauz en el Ecuador. Los ecuatorianos no pueden ni deben equivocarse porque está en juego su futuro, el futuro de sus hijos, su libertad, o el retorno a esa década de oprobio que sin duda, vean el ejemplo de Bolivia, no será una década porque cuando vuelven, vuelven indefinidamente. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a dar paso a unas preguntas del público. Hay una que es dirigida para Jorge Ortiz y Marcel Feró. ¿Qué mensaje darían al país a quienes promueven el voto nulo, considerando que favorecería el regreso de Rafael Correa al poder y no la anulación de las elecciones? Jorge, primero. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias. Me parece que el voto nulo en este momento, primero en la primera vuelta ya fue claro que el hermano Rafael Correa, Fabricio Correa, encabezó un movimiento para propiciar el voto nulo porque él sabía, lo sabían los correístas, que el voto nulo lo favorecía al bajar el porcentaje de votos válidos y permitir que Arauz eventualmente se acercara al 40%, con el cual no hubiera necesitado una segunda vuelta electoral. Me parece que los ecuatorianos deben tener consciente que su escasa participación en la toma de decisiones democráticas, porque lamentablemente es así,
casi que se limita al voto. 10 años y medio de correísmo crearon un poder absolutista en el que todas las decisiones quedaron absolutamente centralizadas. Y desperdiciar esa casi única, casi exclusiva posibilidad de expresarse, dejando que los otros elijan por medio del voto nulo, es una tontería, es distanciarse del sistema democrático, es favorecer los intereses turbios de quienes lo propician, y es en definitiva dejar que el futuro de cada uno de ellos lo decidan otros. Eso es una tontería. Muchísimas gracias, Marcel. Me parece que el voto nulo es una manifestación contraria a la democracia y que en el Ecuador en este momento no podemos darnos el lujo de manifestarnos de esa manera. Estamos ante un momento crítico de retornar a un sentido de gobierno responsable, democrático, o permanecer en la revolución ciudadana que tanto daño ha causado al país. Me ha dado mucha pena ver que ciertos sectores políticos se han manifestado por el voto nulo, inclusive el candidato Yacu Pérez o su movimiento, por ser más preciso. Pienso yo que la contribución de Yacu Pérez fue importante en el tema del cuidado del ambiente, del medio ambiente, de los ecosistemas, del agua. Son temas que tenemos que son importantes, son vitales para el desarrollo del país. Y que sin embargo se haya manifestado por el voto nulo. El voto nulo es una contradicción. Deberían tener la valentía, quienes promueven el voto nulo, de expresar por qué quieren votar nulo, de manifestar cuáles son sus preocupaciones, para que se produzca un debate entre ciudadanos. Demostremos que somos más que pobladores, somos ciudadanos y por tanto debemos discutir, debatir, explicar. Pero votar nulo me parece que es un acto, digamos que olvidémonos de que es antidemocrático, pero es un acto de cobardía. Es salir por la tangente sin enfrentar el problema. Es una falta de contribución y falta de amor al país. Muchísimas gracias, Marcel. Otra pregunta que viene es para la doctora Estrada, que dice que en su experiencia en un puesto estratégico dentro de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos de esas mismas Naciones Unidas en detenciones arbitrarias, ¿qué peso hay de casos relacionados a las dictaduras del siglo XXI y cuál es su análisis? Voy a tener, por cuestiones de ética y por las reglas a las que me obliga mi capacidad dentro de las Naciones Unidas, que pedirle a la persona que me disculpe no poder contestar tal pregunta. Por eso he hecho la aclaración cuando he comenzado de que todas estas declaraciones las hago a título personal. Pero como yo llevo Latinoamérica, no sería ético de mi parte expresar públicamente una opinión personal de esa naturaleza. Les ruego me disculpen. Ok, no se preocupe. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la profesora Pamela Fiallo y ¿a qué cree que se debe que los millennials tienen tan poca formación con respecto a los abusos y violaciones de derechos humanos del correísmo si ha sido tan reciente? Bueno, gracias por esa pregunta, gracias por esa preocupación, y como se mencionó anteriormente con el ejemplo del 30S, hay un sistema de adoctrinamiento implacable. Ha habido un sistema de censura aún más. En el tiempo del correísmo se cerraron canales, se enjuiciaron a periodistas. De hecho, hay un amigo muy cercano al instituto que tuvo que ser exiliado del país por aplaudir. Fue un precedente jurídico fascinante que ni siquiera aplaudió. De hecho, en su sentencia dice: la evidencia muestra que el señor tenía una actitud apaciguadora,
Sin embargo, al estar presente en el 30S, donde hubo el supuesto golpe de Estado, ya era suficiente para que él sea acusado por traición a la patria, que es pena máxima. Entonces, realmente en el correísmo, el mero hecho de decir, calma, calma, es suficiente para agotar instancias jurídicas, y él iba a terminar preso y tuvo que irse del país como si fuese un criminal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el candidato Hervas fue muy astuto por cómo apeló a redes sociales, y creo que Lazo supo entender eso. Vivimos en una era, o los millennials son parte de una era de inmediatez. Hay que dar todo masticadito, rapidito, si puede ser con luces, colores y de forma ágil, mejor. Y yo en mi experiencia personal como maestra, y también me rodea de gente joven, y bueno, yo soy millennial también, la gente escucha. Si les sabes hablar, si sabes conectar, escuchan y se quedan impávidos. Entonces hay que apelar a ese espíritu joven. Nada es más inherente al espíritu del joven que el amor por la libertad y la sed de justicia. Entonces hay que encaminar ese amor por la libertad y hacerles entender que no serán libres bajo una tiranía. Y en eso discrepo brevemente, terminológicamente, con mis contertulios. Hay que hablar de tiranía, porque las dictaduras duran un tiempo, las tiranías se eternizan. Y ese es el mayor peligro del correísmo y del socialismo del siglo XXI, y del siglo XX, como vemos, sigue perpetuándose en Cuba. Entonces invito a los jóvenes que nos escuchan y a los difusores que quieren apelar a los jóvenes, sepan cómo llegar a ellos y sepan apelar a su amor por la libertad, porque bajo un régimen como ese no lo hay. Muchísimas gracias, Amela. En ese momento voy a reiterar la pregunta que también era dirigida al expresidente Hurtado. Se había quedado sin electricidad y se ha reconectado en este momento. Presidente Hurtado, ¿qué mensaje daría al país a quienes promueven el voto nulo, considerando que favorecería el regreso de Rafael Correa al poder y no la anulación de las elecciones? Bueno, quienes proponen el voto nulo dicen que los dos candidatos son lo mismo. O dicen también que ninguno de los dos candidatos satisfacen sus propuestas programáticas. Digamos que esto es cierto. Pero el problema que hoy enfrenta la ciudadanía y que se resolverá en las elecciones del próximo 11 de abril es diferente. No es que está de por medio dos programas económicos y sociales diferentes, en el sentido de que si bien existen diferencias en la política económica y social, a la larga, uno de los dos o ambos encontrarán pues las fórmulas de acomodarse a la realidad tan difícil del Ecuador de hoy. Pero en cambio, en el orden político, en el orden democrático, en el orden de los derechos humanos, en el orden de las libertades públicas, en el orden del pluralismo político, hay una diferencia sustancial. Carlos Sánchez ha dicho con toda razón que las próximas elecciones son entre la dictadura y la democracia. Y es que de una dictadura se necesita para que la justicia absuelva al expresidente, al exvicepresidente, a los ministros, a los asambleístas y a los funcionarios de las empresas del Estado que aquí y en los Estados Unidos están siendo condenados por actos de corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado en el Brasil? Bueno, de pronto no es que se ha absuelto al expresidente Lula da Silva, sino que se ha dicho que el juez no estuvo en condiciones de administrar justicia independientemente. Y está libre. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Se ha cambiado al ministro de Justicia o a la ministra de Justicia por un nuevo ministro que
está dispuesto a acatar las disposiciones de la vicepresidenta de la República. Acá en el Ecuador no hay nada más importante para el expresidente del Ecuador que obtener su libertad, que conseguir su inocencia, que alcanzar el perdón y que, como consecuencia, ¿no?, volver a intervenir en la política ecuatoriana. Bien, el desafío para los ecuatorianos entonces es votar entre la democracia, la libertad y los derechos humanos y la dictadura, los atropellos que ya vivimos por 12 años. Muchísimas gracias, presidente Hurtado. Ahora hay una pregunta para el director Carlos Sánchez Berzaín. ¿Usted cree que el candidato Arauz cumplirá en mantener la dolarización en el Ecuador? En el debate entre los candidatos Lasso y Arauz, Arauz ha tenido la afirmación plena de decir que va a mantener la dolarización e incluso ha mostrado un billete de $20. Sobre el particular les quiero decir que yo no tengo duda que Arauz va a mantener la dolarización, pero es una dolarización a lo cubano, a lo venezolano. Yo les pido a los ecuatorianos que recuerden que Cuba y Venezuela están dolarizadas. Acaba de dictar medidas la dictadura cubana para poner toda su economía en relación al dólar, porque ese pueblo está muerto de hambre y porque ya no tiene posibilidad, ni emitiendo billetes, de sostener la economía que han destrozado con la dictadura. Y en Venezuela está absolutamente dolarizada, y lo que hacen con el crimen organizado que maneja ese país es utilizar el dólar como la única posibilidad de cambio que tiene ese pueblo sometido y hambriento. Esa es la dolarización del castrochavismo. Recurren a la moneda del imperio, a la que siempre desprecian, para sostener en última instancia el ámbito de miseria, el ámbito de corruptela y el ámbito de crimen organizado al que llevan a sus víctimas, que son los pueblos que controlan y que dominan. Yo no tengo duda de que Arauz va a mantener la dolarización a la cubana, a la venezolana, a la castrochavista. En cambio, la dolarización a la ecuatoriana, que es un ejemplo para las economías de la región y del mundo, es otra cosa que solo se puede sostener en democracia. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Con esto damos por terminado el foro Elecciones Ecuador Segunda Vuelta. Agradecemos a nuestro panel de primera por sus importantes visiones ante la inminente elección. Jorge Ortiz, Marcel Feró, Miriam Estrada, Pamela Fiallo, presidente Hurtado, y a nuestros miembros del directorio que también han participado el día de hoy. Agradecemos también a quienes nos acompañan en nuestras redes y los invitamos a seguirnos en nuestros próximos eventos. Comunicamos también que acabamos de publicar en nuestro fondo editorial 2 libros sobre Argentina y lo que sería prácticamente la metida de mano a la justicia. Uno es de María Eugenia Talerico, a quien ha disertado en este instituto ya 2 veces con Institutional Destruction, y también The Pact, The Story of the Kirchner-Verbitsky Pact to the Subjugate the Judicial System, de Carlos Bosch, Gerardo Palacio Hardy, María Laura Olea, Ricardo Alberto Sanjan, quienes han también participado en eventos en este instituto. Muchísimas gracias a todos.